Un hombre entra al ring vestido como militar. Habla en inglés, mira al público con frialdad y parece salido de una película de acción norteamericana. Para miles de chicos argentinos era simplemente el Teniente Murphy, uno de los personajes más recordados de 100% Lucha. Pero detrás de ese uniforme había una historia mucho más increíble de lo que la mayoría imaginaba. Era un hombre que parecía haber vivido varias vidas en una sola. Y cuando en junio de 2026 se conoció la noticia de su fallecimiento, miles de fanáticos volvieron a recordar aquellos años frente al televisor y hacerse la misma pregunta. ¿Quién fue realmente el hombre detrás del Teniente Murphy? Porque Murphy no fue solamente un personaje de televisión, también fue Zodrak, amo de la oscuridad. Fue artista marcial, profesor, actor de acción, doble de riesgo y uno de los rostros más reconocibles de la lucha libre argentina de los años 2000. Esta es la historia completa de Pablo Mas Albert. La historia de un hombre que convirtió la disciplina, el sacrificio y el espectáculo en una forma de vida. Antes del uniforme, antes del inglés perfecto, antes de las mesas rotas y antes del grito de los chicos en las tribunas, existía Pablo. Pablo Cristian Mas Albert nació en Argentina el 18 de febrero de 1969. Desde muy chico, alrededor de los 6 años, comenzó a practicar artes marciales. Esa disciplina temprana no fue un detalle menor, moldeó su cuerpo, su carácter y su manera de entender el esfuerzo. Las artes marciales le enseñaron algo que después sería fundamental para toda su carrera: controlar la fuerza, medir la distancia, caer sin destruirse y respetar el cuerpo del otro. En la lucha libre esa diferencia es enorme, porque una buena lucha no consiste simplemente en golpear, consiste en hacerle creer al público que todo está al límite mientras los luchadores protegen cada movimiento con precisión. Pero antes de convertirse en luchador, Pablo tuvo otro sueño: el fútbol. Durante su juventud llegó a integrar las divisiones inferiores de Platense. Más tarde su carrera futbolística continuó en Río Gallegos, luego en Chile y finalmente en Estados Unidos, donde participó en una liga profesional norteamericana previa a la creación de la MLS. Para un joven argentino, aquello parecía el comienzo de una vida ligada al deporte profesional, pero el destino le puso una barrera brutal. Una grave fractura de rótula terminó con su futuro como futbolista. Para muchos, una lesión así habría sido el final de un sueño y nada más. Para Pablo, en cambio, fue el primer gran acto de reinvención de su vida. El fútbol se terminó, pero el atleta siguió vivo, y esa capacidad de volver a empezar una y otra vez sería una de las marcas más profundas de toda su historia. Durante los años 80 y 90, Pablo vivió en Estados Unidos. Esa etapa fue decisiva para su desarrollo personal y profesional. Allí se volvió fanático de la lucha libre estadounidense y mexicana. Seguía figuras como Hulk Hogan, Macho Man Randy Savage y otros íconos de una época donde la lucha libre mezclaba deporte, espectáculo, música, vestuario, personajes enormes y televisión. Pablo entendió algo que después usaría en 100% Lucha. Un luchador no entra al ring solamente a pelear, entra a contar una historia. Al mismo tiempo, profundizó su entrenamiento en Aikido. Según relató el propio Pablo Mas Albert en distintas entrevistas, esa formación lo llevó a entrenar dentro del entorno vinculado al actor y artista marcial Steven Seagal, una experiencia que reforzó su disciplina técnica y su relación con el mundo de la acción. Esa formación también le abrió puertas en otro ámbito, la seguridad privada. Entonces ocurrió algo que parece sacado de una película. Según contó años después, gracias a un contacto, Pablo tuvo la oportunidad de entrevistarse con Sylvester Stallone, quien se encontraba buscando reemplazar a uno de sus custodios. La situación no era sencilla. Pablo todavía se sentía inseguro con su inglés y sabía perfectamente quién tenía delante. Estaba cara a cara con el hombre que había dado vida a Rocky y Rambo. De acuerdo con el relato de Murphy, durante la entrevista mantuvo la vista fija en Stallone para no perder ningún detalle de la conversación. Stallone interpretó aquella actitud como una muestra de profesionalismo y decidió incorporarlo a su equipo de seguridad. Según recordó en diversas entrevistas, aquella etapa también le permitió conocer de cerca a figuras internacionales como Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger y otras personalidades vinculadas al fenómeno Planet Hollywood. Murphy también afirmó haber coincidido con Clint Eastwood durante esos años, una figura por la que siempre manifestó una profunda admiración. Pablo estuvo cerca del cine de acción, de las estrellas, de la seguridad, de la imagen y del riesgo. Aprendió que la presencia física podía abrir puertas. Aprendió que el silencio, la postura y la mirada también comunican. Y todo eso, años después, estaría dentro del Teniente Murphy.
Pero, aunque tenía una buena situación laboral en Estados Unidos, la nostalgia por su país, su cultura y su familia terminó pesando más. A mediados de los años 90 regresó a la Argentina. En 1996 participó en espectáculos del Parque de la Costa interpretando a un Power Ranger. Luego fundó su propia empresa de efectos especiales y dobles de riesgo. Su trabajo incluye explosiones, caídas de altura, fuego, escenas de acción y coordinación de riesgos para cine y televisión. Ese oficio sería fundamental para su futuro, porque Pablo ya no era solamente un deportista, era alguien que sabía transformar el peligro en espectáculo, y eso en la lucha libre vale oro. El puente definitivo hacia el catch llegó cuando trabajaba como jefe de seguridad de Rock and Pop en el estadio de Vélez Sarsfield. Allí conoció a Juan Figueroa, el histórico intérprete de La Momia en Titanes en el ring. Figueroa lo invitó a entrenar para el relanzamiento de Titanes en el ring en 2001 y se convirtió en su primer maestro dentro del mundo de la lucha libre profesional. Para Pablo, aquello fue la realización de un sueño de infancia. De chico había sido fanático de Titanes y ahora tenía la oportunidad de aprender directamente de una de sus figuras históricas. Sin embargo, aquello sería solo el comienzo, porque el personaje que lo volvería famoso todavía no existía. A comienzos de los años 2000, Pablo Mas-Albert dirigía una empresa de efectos especiales y había escrito el guión de una serie de acción inspirada en producciones como Mortal Kombat y Matrix. Con ese proyecto se reunió con el productor Eduardo Jusni, pero la televisión argentina no tenía el presupuesto necesario para realizar una serie de acción de esas características. Entonces, Jusni le propuso algo diferente, sumarse a un nuevo proyecto de lucha libre que estaba desarrollando para Telefe. Ese proyecto se llamaría 100% Lucha. Al descubrir que Pablo hablaba inglés con absoluta fluidez gracias a sus años en Norteamérica, la producción creó un personaje especialmente para él, un militar estadounidense llamado Teniente Murphy. Originalmente iba a ser un soldado afectado psicológicamente por la guerra, pero Pablo pidió modificar esa idea por respeto a los veteranos de Malvinas que realmente habían sufrido secuelas traumáticas. La producción aceptó, así nació el Teniente Murphy que millones de argentinos recordarían. Un militar estadounidense disciplinado, frío y calculador, oriundo de Utah, que había desertado del ejército de su país por desacuerdos con sus políticas. Dentro de la historia, Murphy tenía una misión: ganar el campeonato de 100% lucha para poder regresar a su patria. Aquello le daba algo que muchos personajes nunca tuvieron: un objetivo claro. Murphy no luchaba solamente para ganar, luchaba para volver a casa. El compromiso de Pablo con el personaje era absoluto. Por contrato tenía prohibido hablar español en público. Debía comportarse permanentemente como Murphy para preservar la ilusión de los chicos. Y funcionó. Desde su debut en 2006, 100% Lucha se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional. Los estadios se llenaban, las giras recorrían distintas provincias y miles de chicos seguían cada semana las historias de sus luchadores favoritos. Murphy se transformó rápidamente en una de las figuras centrales del programa. Durante esos años protagonizó algunas de las rivalidades más recordadas del ciclo. Una de ellas fue con Ron Dodson, presentado como un agente estadounidense encargado de vigilar sus actividades. Otra fue junto a McFloyd. Ambos formaron una de las parejas más dominantes de la historia de 100% Lucha. Su química era tan buena que terminaron ganando el campeonato de duplas de 100% Lucha y la producción terminó separándolos para equilibrar las historias. Pero si hubo un rival que definió la carrera de Murphy, fue Vicente Villoni, el héroe popular contra el militar extranjero, el favorito del público contra el hombre que parecía venir de otro mundo. Con el paso de los años, Murphy describiría esa rivalidad como el Boca River de la lucha libre argentina. Y aunque dentro de la historia principal nunca consiguió el campeonato que necesitaba para volver a casa, sí logró una de las victorias más simbólicas de toda su carrera: el llamado al desafío de la gente. No era un título máximo, pero representaba algo igual de importante: el reconocimiento de la gente. Para un personaje construido para conectar con el público, aquello tenía un valor enorme, y mientras Murphy se convertía en una de las figuras más importantes de la televisión argentina, existía un secreto que muchos fanáticos todavía desconocían. Porque detrás del militar más famoso de 100% Lucha también se escondía uno de sus personajes más misteriosos: Zodrak. Durante años, muchos fanáticos se hicieron la misma pregunta: ¿quién era realmente Zodrak? La respuesta sorprendió a todos. El hombre detrás del personaje era el propio Pablo Mas-Albert. Interpretar dos personajes completamente distintos dentro del mismo programa no era sencillo. Eduardo Jusni le exigió que ambos fueran totalmente diferentes, y Pablo llevó ese desafío al extremo. Cambió su forma de caminar, su postura, su lenguaje corporal, sus movimientos, sus gestos, incluso la manera de luchar. Murphy era disciplina militar, Zodrak era oscuridad. Murphy imponía autoridad,
Zodrak transmitía amenaza. La transformación fue tan efectiva que durante años muchos espectadores nunca sospecharon que ambos personajes eran interpretados por la misma persona. Zodrak se convirtió en una de las figuras más recordadas de la etapa final de 100% Lucha, especialmente por su participación dentro de la llamada dupla del terror junto a Cara de Máscara. Aquello demostraba una de las mayores virtudes de Pablo. No era solamente un luchador, era un creador de personajes. Además de su participación en televisión, también formó parte de la película de 100% Lucha estrenada en 2008. Para entonces, el fenómeno había alcanzado niveles inesperados. Los shows llenaban estadios, los personajes eran reconocidos en todo el país y la atención comenzaba a llegar desde el exterior. Según relataron distintos integrantes del proyecto, entre ellos el propio Murphy, Shane McMahon habría viajado a Argentina para observar de cerca el fenómeno de 100% Lucha. Los luchadores realizaron una exhibición especial con mesas, escaleras y maniobras de alto impacto. Según esos testimonios, WWE llegó a analizar la posibilidad de adaptar o adquirir el formato para otros mercados. Finalmente aquello nunca se concretó, pero demuestra hasta dónde había llegado el éxito del programa. Años después, Murphy también contaría que Endemol llegó a plantearle la posibilidad de viajar a India para colaborar en un proyecto relacionado con una adaptación local. Ese plan tampoco prosperó, pero confirma algo importante. Durante un tiempo, 100% Lucha estuvo viviendo su momento más grande y Murphy estaba en el centro de esa etapa. No necesitó ganar el campeonato principal para convertirse en leyenda. Su legado fue otro, ser uno de los personajes que hicieron que 100% Lucha pareciera más grande, más internacional, más peligroso y más inolvidable. Toda carrera física tiene un costo, y la de Pablo Mas-Albert tuvo uno enorme. A lo largo de los años sufrió fracturas, luxaciones y múltiples hernias cervicales y lumbares. Las secuelas físicas fueron el precio de décadas dedicadas al impacto, las caídas y el espectáculo. Pero incluso con ese desgaste acumulado, nunca dejó de entrenar, nunca dejó de enseñar y nunca dejó de luchar. En 2008 abandonó 100% Lucha. Poco después comenzó una nueva etapa. Una etapa lejos de la televisión nacional, pero muy cerca de los fanáticos más fieles. Murphy continuó activo en empresas como Guerreros del Ring, Showcatch, X Siempre Lucha, La Masa y sus luchadores, Duelo de Leyendas y 100% Evolution. Lejos de desaparecer, siguió construyendo nuevos capítulos para su carrera, volvió a encontrarse con viejos rivales, retomó historias clásicas y siguió subiéndose al ring cuando muchos ya lo recordaban únicamente por su etapa televisiva. Durante esos años consiguió nuevos reconocimientos. En 2023 conquistó el campeonato sudamericano de Hablemos de Lucha Libre. Más allá del valor de los cinturones, aquellos logros tenían un significado especial. Demostraban que Murphy seguía vigente, que todavía podía competir y que todavía tenía algo para ofrecer dentro de la lucha libre argentina. Una y otra vez volvió a cruzarse con Vicente Villoni. La rivalidad más importante de su carrera continuó viva durante años en eventos independientes, funciones especiales y proyectos nostálgicos. Especialmente dentro de 100% Evolution, donde una nueva generación pudo volver a ver frente a dos de las figuras más importantes de la historia de 100% Lucha. Durante la pandemia, Pablo descubrió algo que no imaginaba. Miles de personas que habían crecido viendo el programa seguían recordándolo con cariño. Al abrir sus redes sociales, recibió mensajes de fanáticos de todas partes del país. Aquello lo motivó a volver a entrenar con intensidad, a volver al ring y a reencontrarse con el público. En sus últimos años, continuó participando en distintos proyectos de lucha libre, apoyando además el crecimiento de nuevas generaciones de luchadores. Y cuando le preguntaban cuál había sido el mejor combate de su vida, respondía siempre lo mismo: mi mejor lucha todavía no la hice. La frase resumía perfectamente su forma de pensar. Nunca vivir del pasado, nunca sentirse terminado, siempre creer que quedaba una batalla más, hasta que llegó el último golpe. El 21 de junio de 2026 se conoció la noticia que conmocionó al mundo de la lucha libre argentina. Pablo Mas-Albert había fallecido a los 57 años. Compañeros, alumnos, fanáticos y amigos comenzaron a compartir mensajes de despedida. Para muchos no se iba solamente un luchador, se iba una parte de su infancia. Hasta el momento no existe información oficial confirmada sobre las circunstancias de su fallecimiento. Y por respeto a su memoria, esta historia evita cualquier tipo de especulación, porque lo verdaderamente importante no es cómo terminó su vida, sino todo lo que hizo mientras la vivió. Durante años vimos entrar al teniente Murphy al ring vestido de militar. Creíamos conocerlo, pero detrás de ese uniforme había mucho más que un personaje de televisión. Había un futbolista que vio terminar un sueño,
un artista marcial obsesionado con la disciplina, un argentino que se reinventó en Estados Unidos, un hombre que trabajó cerca del mundo de Hollywood, un doble de riesgo que aprendió a caer para volver a levantarse, un profesor que dedicó parte de su vida a enseñar, y un luchador que logró construir personajes imposibles de olvidar. Tal vez por eso su historia sigue despertando interés, porque Murphy fue un personaje, pero Pablo Mas Albert fue una historia. Y mientras existan personas que recuerden aquellas tardes frente al televisor viendo 100% lucha, una parte de él seguirá presente, porque algunos luchadores ganan campeonatos, otros ganan ovaciones, y unos pocos consiguen algo todavía más difícil, un lugar permanente en la memoria de varias generaciones. Teniente Murphy fue uno de ellos. Si esta historia te gustó, deja tu like, suscríbete al canal y contame en los comentarios qué otro luchador argentino debería protagonizar el próximo video.